saludemos en el municipio de Bello a la secretaria de Seguridad y Convivencia, Daniela Ortega. Secretaria, nos alegra tenerla esta mañana con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días para todos ustedes allá en Consejo de Redacción. Gracias por la invitación el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Doctor César Hernández, de la Corporación Grupo Urbano. Hombre, César, bienvenido, buenos días, qué bueno volver a verlo. Felipe, para mí un gusto volver a estar acá con ustedes en esta mesa de trabajo, un placer y bueno, hablemos de planeación y de ocupación territorial. Un experto definitivamente en estos asuntos. Así y por es. eso pensamos en él a la hora, incluso antes del comunicado del gobierno estábamos ayer aquí, Sí. después de nuestra emisión, 9 de la mañana, debatiendo esto y con quién vamos a trabajar este tema. César, ¿cómo la ve? Antes que el comunicado del gobierno, lo que está pasando especialmente en Antioquia, Medellín, el caso de Itagüí con la migración y la presencia de tantos venezolanos. Hablábamos con José Fernando, el alcalde, en estos días aquí, nos confirmaba son por lo menos 23.000, pero de seguir este ritmo vamos a tener allí 50.000 personas rápidamente habitando en zonas inestables de ladera. Lo de Bello en el Cerro El Quitasol, por eso hemos convocado a Daniela Ortega. ¿Usted cómo ve eso, lo que está pasando en el Valle de la Aburrá? Bueno, y en Colombia realmente. Bueno, yo creo que tenemos que partir como desde la génesis, desde el principio de estos fenómenos. Medellín y el área metropolitana estaban planeados de alguna manera desde el plan piloto en el año 49, inclusive lo que se llamó Medellín Futuro en el año 1913, que era un valle para una ocupación cercana a máximo 1.600.000 personas. Ojo, un valle para 1.600.000 personas. Eso era lo que veíamos en ese momento. ¿Cierto? Derivado de que se planificaba que solamente íbamos a llegar hasta la cota 1.600, por ejemplo. Hoy estamos llegando a la cota 1.900, inclusive superior, porque este valle tiene niveles hasta de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pero viene algo bien interesante y es cómo se ha ocupado este valle. Este valle se ha ocupado a partir de, primero, de una oportunidad industrial. Sí. Entre el año 1905, 50 años después, crecimos 300.000 personas de llegada a este valle, en 50 años. Y después, otros 50 años, ya llegando a los 2000, íbamos en 1.300.000. Y ya luego terminamos en este territorio en 2.300.000 personas. Quiere decir que Medellín tuvo un fenómeno de ocupación, primero de oportunidades económicas, industriales, y luego por temas de fenómenos sociales, de desplazamiento intraurbano, intrarregional, y ahorita estamos viendo un fenómeno que ya trasciende las fronteras nacionales, como es lo que pasa hoy con los venezolanos. ¿Qué pasa hoy? La pregunta es, ¿nos preparamos? ¿Es un tema de control y represión? ¿O es un tema que tenemos que empezarlo a abordar desde ya con un tema de construir sobre lo construido? O sea, que nos va a tocar replanificar las ciudades. Es una muy buena pregunta que podemos seguir desarrollándolo en este espacio. Bueno, hay tantas aristas ahí por ir analizando, pero yo quisiera vincular a Daniela de una vez, a la secretaria de Gobierno del municipio de Bello. Secretaria, es bien conocido ese conflicto de años que llevan en ese municipio frente a un lugar tan emblemático como el Cerro Quitasol, por ejemplo, las invasiones que se han venido dando, que en los últimos años han sido frecuentes. ¿Cómo se ha abordado desde el municipio esta problemática en Nuevo Occidente y en qué situación está en este momento? Bueno, perfecto. Las invasiones tienen orígenes de muchos lados. Es cierto, el municipio de Bello no es ajena a la realidad de la migración o del desplazamiento de forzado, que personas que llegan a Bello de otros municipios del país. Sin embargo, en el municipio de Bello la invasión irregular o la urbanización ilegal hace parte también de una renta criminal. Grupos organizados delincuenciales en el municipio de Bello venden estos lotes, sean públicos o sean privados. Recordemos, por ejemplo, el caso de Girasoles, que es un lote propiedad del Hospital Mental de la Gobernación de Antioquia. Recordemos, por ejemplo, el asentamiento humano irregular de Granizal, que es el segundo más grande del país, es aquel que linda con Medellín, y también el Cerro Quitasol, que es un área protegida por Antioquia. Es una renta criminal. Pues hace aproximadamente 2 meses estábamos anunciando la captura de alias Juan 23, que precisamente lideraba esta venta irregular
de lotes en Niquía Parte Alta, y hace aproximadamente 8 o 10 días pues también se dio captura a otros 2 integrantes de este grupo delincuencial que permanentemente estaban en la venta irregular de estos lotes. Entonces, si bien tenemos fenómenos como la migración, como el desplazamiento forzado, también es una renta criminal que nos está constituyendo urbanización ilegal sobre áreas protegidas como el Cerro Quitasol. Desde la Secretaría de Seguridad realizamos un operativo, eso fue los días 25 y 26 de julio. Nos fuimos para la parte alta del Cerro Quitasol en Niquía, demolimos gran cantidad de construcciones que estaban en sus inicios, es decir, todas aquellas que no estaban habitadas, para poder frenar la expansión y la afectación ambiental del Cerro Quitasol. Bueno, ahí está otro de los factores y es ese componente de cómo grupos ilegales pues se aprovechan en muchos casos de la necesidad de habitación de cientos de personas en el país. César, yo quiero volverme un poco porque usted hablaba de unos componentes claves, acá es unas reflexiones de si nos preparamos, de si hay que replanificar el territorio, y ahí juega un papel muy importante los planes de ordenamiento territorial. ¿Hemos sido juiciosos con esos planes de ordenamiento territorial en su actualización y en su aplicación? Yo creo que en este punto podemos ser críticos y ser autocríticos inclusive desde esa misma planeación. Uno planea para no improvisar, ¿cierto? Pero resulta que de la planeación a la acción hay mucho trecho porque es la parte operativa de la planeación. Resulta que Medellín ha tenido 3 planes de ordenamiento territorial, en el 99, 2006 y ahorita el 2014. Donde hicimos una serie de apuestas de ordenamiento que nos llevó a un reto muy grande, el último POT, a crear la Secretaría de Gestión y Control Territorial, como uno de los instrumentos donde decían, ya estamos identificando que casi el 6% de nuestro territorio está en invasión. Estamos hablando de las cuencas de las quebradas, de los bordes periféricos de la ciudad, sobre todo asociados a los cerros Santo Domingo, Pan de Azúcar, Asomadera, etcétera, y resulta que no tenemos instrumentos de control. Por lo siguiente, la Secretaría de Control y Gestión Territorial hoy tiene un recurso cercano a 8.000 millones de pesos para hacer ese control territorial, pero resulta que 8.000 millones puede ser mucho, pero al final puede ser muy poco, porque el volumen del fenómeno es muy alto, sobre todo por lo que también planteaba la secretaria. Tenemos incidencia clara y directa de los grupos armados en las partes periféricas donde la policía no asiste o no hay una orden jurídica desde una inspección para hacer control, porque no tenemos instrumentos, herramientas de alguna manera coercitivas, o sea, de control, para asegurarnos, porque realmente esas zonas son muy vulnerables frente a eso. Quiere decir con esto, Paula, que nosotros hoy estamos pecando de operatividad. No tenemos ni herramientas jurídicas ni herramientas operativas para tomar control del terreno, donde hoy inclusive el espacio público, lo que pasa en la Comuna 8 actualmente, sector El Pinal, parques que se habían reservado para la comunidad, hoy fueron vendidos por los grupos criminales y que hoy se ocupan los parques que eran para los niños, para las viviendas que fueron vendidas a unos valores de 350.000 a 450.000 pesos aproximadamente. Doctora Daniela, es que el tema, y lo dice nuestro invitado, pasa por el control territorial. Aquí incluso varias gente me escribe diciendo, aproveche, periodista, para que le pregunte a la doctora Daniela, ¿en qué va el litigio de invasión a tierras del Parque Tulio Espina, Parqueadero Bellavista? ¿Y cómo es el tema de control en Bello que tienen? Porque ustedes tienen Nueva Jerusalén en un lado, que es también Bello Horizonte, tienen también estas otras que hablamos ahora en el Cerro Quitasol. ¿Cómo es ese tema de ustedes allá? Porque también gente dice, salieron, tumbaron, pero ya volvieron a construir otra vez. ¿Cómo es ese proceso? Porque hay veces implica dejar un policía allá, qué hacer, es cultura ciudadana, es capacitar a la gente, es más control, es represión, y lo que dice todo el mundo es que las bandas, tanto en Bello como en Medellín, tienen ese negocio. Bueno, efectivamente estoy de acuerdo. Hacen falta herramientas operacionales y de logística. Quizá las herramientas jurídicas sí contamos con ellas, pues la norma es clara frente a la imprescriptibilidad de los espacios públicos, la norma es clara frente a las reservas ambientales, pero tenemos también problemas de operatividad, de capacidad logística. Es imposible, por ejemplo, que un policía esté 24 horas cuidando que no invadan un lote, o que un inspector de
policía esté 24 horas en un lote o en un espacio público para que no lo invadan. Asimismo, es un tema también de cultura ciudadana, de responsabilidad frente a los espacios públicos. Evidentemente en el municipio de Bello hace muchos años venimos teniendo este problema. También hay una problemática bastante importante y es que cuando llegamos a intervenir la zona, pues encontramos que ya hay asentados sujetos de especial protección como adultos mayores, como víctimas del conflicto, como niños, como mujeres embarazadas, y ya se hace complejo pues hacer un desalojo en estas condiciones, más que todo también por las garantías que han brindado la jurisprudencia, las altas cortes, donde hay que hacer reubicaciones, tema que también se vuelve complejo porque los municipios no están en capacidad de dar una vivienda gratis a ninguna persona. Sí hay planes de vivienda, pero no vivienda gratis para reubicar, por ejemplo, a todo un asentamiento. Entonces, a ese tipo de dificultades también nos enfrentamos, a falencias operativas, falencias logísticas, y también que cuando las personas están allí pues asentadas, su reubicación es bastante compleja. Secretaria, pero estas situaciones, y puntualicemos específicamente su municipio Bello, esta realidad ya supera la capacidad local. Aquí se requiere el concurso del gobierno departamental, del gobierno nacional. El comunicado de ayer del gobierno de Gustavo Petro les da esperanzas para un acompañamiento, por ejemplo, nacional, para atender una situación desbordada, como es el caso de Bello. Por supuesto, nosotros hemos ya desde hace abierto noticia criminal ante la Fiscalía, era un problema de rentas criminales, de grupos delincuenciales que operan en el municipio de Bello. Por supuesto que le hemos dado traslado a la Gobernación de Antioquia, haciendo uso de las herramientas que nos da la Ley 1801 del 2016, pero por supuesto esperando esas directrices del gobierno nacional sobre cómo abordar este tema en los territorios, porque lo complejo es cómo abordarlo desde el territorio, cómo ir allá a encontrarse con estos asentamientos. Hacer un desalojo es complejo, realizar un operativo de recuperación es complejo, aparte de todas las acciones legales que de ello se derivan. Entonces, por supuesto, estamos a la espera y muy a la expectativa de cuáles son esas herramientas de todo tipo que nos va a brindar el gobierno nacional a los municipios para hacer frente con mayor efectividad a este tema. Ahí está entonces la expectativa de los territorios frente a esas determinaciones que se dan, lo dice la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bello, desde el Gobierno Nacional, pero otra cosa es mirar pues las condiciones propias de cada uno de los territorios. César, yo quiero que usted nos dé su visión acerca de lo que pasa en Medellín con el Moravia, que se convirtió ante el mundo incluso en un ejemplo de recuperación de un territorio, de transformación. ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que Moravia es un gran ejemplo de lo que hablamos ahorita, de construir sobre lo construido. Ya teníamos un problema. La ciudad tenía una conurbación de un cerro de basuras con toda la complejidad médica, clínica, química del caso, y dijo, vamos a apostarle a la reorganización, a urbanizar periféricamente, a liberar el espacio, a hacer un jardín metropolitano, etcétera, pero también lo hizo en la zona nororiental. ¿Recuerdan Juan Bobo en la parte baja, Juan Bobo en la parte alta, La Herrera, que eran ocupaciones de quebrada? Entonces Medellín abordó dos problemas, uno de cerro y otro de quebrada, apostándole al reordenamiento. Eso se llamaba técnicamente mejoramiento integral de barrios. Fue efectivo, fue un proceso social de participación, donde la gente fue activa en ese sueño imaginario de decir, bueno, ¿para dónde nos vamos? Pero resulta que tenemos que tomar un tema político. Cuando cambian las administraciones, tenemos un tema de ego bárbaro, o sea, no somos capaces de reconocer lo bueno ejecutado por la anterior administración, conservarlo, mejorarlo, potencializarlo, sino como eso pertenece a otro,
pues lo toman como un caballito de batalla para decir, pues si Moravia fue de otros gobiernos, fue su gran ejemplo, para mí no es, entonces yo no lo atiendo, lo dejo invadir, no tengo sentido de pertenencia con mi ciudad y hoy con un fenómeno migratorio fuerte como son los venezolanos, pues lo tienen como carne de cañón y la comunidad que está en la periferia no tiene de alguna manera un sentido de defensa del territorio, porque entraría ya un choque social territorial, viene la parte delincuencial y se armaría pues un problema de esos descomunales de seguridad en Moravia. Hoy es una pena. Moravia es una pena institucional de ciudad, una vergüenza. Sí, señor. Porque lo logramos hacer, pero la misma política lo destruyó. Y ahí es donde también una reflexión muy clara. Si nosotros no tenemos políticas de largo plazo, de respeto con la institucionalidad, esto nos va a pasar cada 4 años y hoy lo estamos viendo no solamente en Moravia. Hablaba con Juan enseguida. 4.1. Iguaná, un ejercicio de más de 1.600 familias fueron retiradas o fueron reasentadas, pues técnicamente, en ese tema de la Iguaná. Vamos a hoy ver allá a El Pesebre, a Zapotieso, Paraíso, son lugares de allá del sector que hoy están nuevamente invadidos. Lo invadidos. siguiente es que ese trayecto, el que queda entre el 80 y la conexión hacia el túnel. Antioquia, hacia el túnel. Entonces yo creo que aquí también tenemos que ser muy críticos. Nosotros como ciudad debemos defender lo bueno hecho, las buenas prácticas, el borde periférico de la Comuna 8, lo que llamaban cinturón verde metropolitano, plan de bordes o cinturón verde, también fue un ejercicio de ir ordenando lo que ya estaba invadido, pero con participación comunitaria. Pues es una invitación no solamente a la política, sino también a nosotros a defender lo que bien hicimos y que definitivamente nos llama la atención, es un jalón de orejas terrible. Pero en ese sentido, César, la disputa y la polarización política, la confrontación política nos ha hecho retroceder, truncar los procesos exitosos que ya tuvimos, pero que se han perdido, evidentemente se han perdido. Evidentemente porque lo volvemos ya una parte de la polarización. Resulta que todos tenemos derecho a la vivienda, claro, es una necesidad inherente a nuestro nacimiento. Y a los servicios públicos, que es otro problema. Que es otro tema, Juan, qué bueno que lo tocas, y es que, mire lo que pasa hoy, muchachos, y es que una familia llega a Medellín, llega de donde venga, le dicen, mire, ¿dónde hay espacio? Te lo mandan para una comuna, pues ser aquí en la Comuna 8. Le venden un lote. Llegan allá, al territorio, mire la operatividad de esto. Bueno, ¿dónde hay lote? Llega un señor y dice, vea, le vendo ese pedacito allá, 300.000 pesos, me lo va pagando en cuotas de 5.000, que esa es la realidad. Sí. Se consiguen con 200.000 pesos unas tablas, unas... Písemelo con 200. Sí, sí. Y vamos organizando. Y resulta que los servicios públicos, la gente se asienta donde hay servicios públicos. Pero salió una ley nacional donde volvió el agua un servicio básico esencial. Quiere decir, quien lo solicita no se le puede negar. Es un desarrollo constitucional. Así esté en una invasión. Exactamente. Antes era un factor de control. Sí. O sea, si estás en una zona de invasión o de riesgo, yo no te puedo atender como prestador de servicio. Ahora no, porque ahorita no se le puede negar. Eso fue otro factor que ha incidido notablemente en que las laderas de Medellín, fuera de lo político, hoy también tengamos ese fenómeno ya muy regado en todo el área metropolitana. Bueno, los televidentes también están interactuando con nosotros. Natalia Guita se refiere a lo que está pasando en la Comuna 8, que algunos los tumbaron y no son lotes de 350.000, sino hasta de 5 hasta 7 millones de pesos. También en Bello los están vendiendo a 10 millones de pesos y Daniela lo puede confirmar. Sí. A 10 millones. Y aquí justamente hay una pregunta para la secretaria Daniela, que le está preguntando Patricia Taborda qué pasa con la invasión que hay por toda la carrilera, que ya no hay por dónde caminar. Secretaria, ¿qué acciones están implementando allí en ese sector que nos comenta Patricia Taborda? ¿En qué sector específicamente? ¿En qué barrio? En la carrilera, la ese es carrilera. abajo por los sectores de la paralela, están hablando aquí, el sector de la carrilera, el que conecta exactamente, espera, yo lo busco aquí, sí, sector la carrilera entre la autopista y el río. Entre la autopista y el río, bueno, si es por donde me estoy imaginando, es también una invasión que con semovientes, vacas específicamente, que ha ocasionado algunos también problemas de movilidad y algunos accidentes. Esos semovientes ya los retiramos, realizamos un proceso de incautación con la Policía Nacional y en este momento pues están a disposición de la inspección. Si es esa pues la zona específicamente que da con la autopista y con la regional, donde hay alguna invasión pero de semovientes.
Sí, el tema aquí es, queda uno, y los televidentes, es que, ¿qué hacer? Queda uno como, Claro. Daniela, la doctora, dice, estoy maniatada, el tema me sobrepasa. El invitado dice, es un tema político, que no se respeta lo que hizo una administración y otra, no creo en los egos. Entonces todo el mundo nos pregunta y nosotros preguntamos, ¿qué hacer? Pero César, es un tema de cultura, es un tema de control, es un tema de voluntad política, todas las anteriores. ¿Cómo podría enfrentarse este tema? Porque es que lo estamos viendo. Y aquí tengo, mire, no solamente es en Bello, en Itagüí Felipe lo mencionaba, hasta en Envigado. Mire, aquí veo la gente contando lo que viene pasando en muchas regiones del departamento. Juan, has tocado un tema muy importante y eso es un tema de cultura. Personalmente creo que no. Por lo siguiente, cuando una persona llega a un territorio, llega por una necesidad, una carencia, o sea, una necesidad latente. Quiero proteger a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y necesito vivir en algún lugar. O sea, que esa carencia que genera sobrepasa la cultura, porque nadie va a llegar a un territorio y decir, no, es que yo creo en la cultura ciudadana, no lo voy a ocupar porque quiero respetar el espacio público. Resulta que no, las realidades humanas son diferentes a esa situación, pero sí podemos abordar el problema en 3 tiempos. Uno, primero, caracterizar las zonas más vulnerables de la ciudad, las que no todavía han sido invadidas, que son inclusive sujetos de riesgo. Cuando vienen las lluvias, vienen los deslizamientos, vienen todas las avenidas torrenciales o inundaciones, y ahí es donde empezamos a recoger fallecidos por temas de ocupación indebida. Ese punto de caracterización nosotros tenemos que actualizarlo, porque desde el año 2019 no hacemos esa información. No tenemos claramente el problema de qué estamos hablando. Estamos hablando de 60.000 personas. ¿Cuántos son? 100.000. Teóricamente en el año 2019 estamos hablando de que el 6% de la población están en asentamientos irregulares. Hoy, después de 3, 4 años, es el 10, es el 12, es el 15, con este fenómeno migratorio, no podemos decir. Entonces, lo primero es poder caracterizar. Segundo, armar un protocolo con las diferentes inspecciones. En Europa, en otros lugares, lo han denominado empadronamiento. O sea, cómo alguien llega y no te registran, te revisan y dicen, bueno, ¿usted para dónde va? ¿Con quién va? ¿Un familiar? ¿Se va a autoalbergar? ¿Cómo es ese procedimiento de recepción? Como cuando vos llegas a un hotel y decís, bueno, me voy a registrar, habitación 201, etcétera. ¿Quién te hace esa recepción? Es un tema de protocolo que había que desarrollar en Medellín para decir, bueno, ¿y usted dónde se va a sentar? Tercero, a partir de esa información, empezar a tener información ya muy localizada. Las juntas de acción comunal, las JAL, los mismos inspectores, darles herramientas operativas. Sobre todo lo siguiente, si hay un lugar vulnerable, pues volvámoslo a un parque de espacio público, volvámoslo a una ocupación de un parque ambiental, una huerta periférica, algo que permita que cuando llegue alguien diga, que contenga pero una ¿cómo barrera. me lo vas a quitar si es donde allá jugamos? Pues no, es imposible. Esa ocupación ya planificada desde el territorio, con pequeñas acciones, nos permiten ir ocupando algo que fuera vulnerable. Cuarto, cuando ya esté invadido, pues ya tuvimos ejemplos como Juan Bobo y como Moravia. Hagamos mejoramiento integral de barrios como política pública sostenible. Son ejercicios de 20 años de aliento, son de largo plazo, pero hay que seguirlos constante. Cada gobierno haciendo 1.000, 2.000, 3.000 viviendas periféricas de borde, liberando los cerros, etcétera. Esas políticas sostenibles que sean muy respetadas y defendidas desde el Consejo Municipal, desde la Asamblea, que sea un tema cooperativo entre el sector privado inclusive con el público para ir ordenando, porque ¿qué pasa ahorita, muchachos? 2030, se esperan, hoy somos alrededor de 886.000 viviendas, se espera que para el año 2030 seamos 1.360.000 viviendas. Y eso es ya, Pero 2030 es ya. ¿Pero dónde? Se pregunta uno. Porque... ¿Y para dónde van esas familias? Claro. Exactamente. Bueno, antes de una ronda final de conclusiones con la secretaria de Seguridad de Bello y con César Hernández, revisemos la opinión. Hoy precisamente les estamos consultando a propósito de esto que estamos conversando, pero muy puntualmente del comunicado que ofreció ayer en la tarde el Gobierno Nacional respecto a esas ocupaciones ilegales de los predios públicos y privados. La opinión. Bueno, ya vamos aquí está ya la opinión. ¿Cree que la postura del Gobierno Nacional respecto a la ocupación ilegal de tierras acabará con esa práctica en Colombia? ¿Lo cree? En Twitter
el 24,4%. No lo cree la mayoría, 75,6%. Vamos a ver qué nos dicen en Facebook. Sí lo cree que la postura del gobierno nacional respecto a esa ocupación ilegal va a acabar con esa práctica en Colombia. Dice que sí el 29%, no el 71%. Y en Instagram los porcentajes están de esta forma: 30% cree que sí, 70% dice no. Muy similar, ¿no? Las respuestas en las tres redes, muy parecido. ¿Y los comentarios, Juan? ¿Quién está por ahí hasta ahora? Sí, hay de lado y lado. Rosa Inés, que siempre es una habitual colaboradora, dice: claro que sí, es un tema que debe acabarse. El gobierno comenzó a confrontar de manera rápida este problema. Se debe vigilar con lupa las oficinas de registros de instrumentos públicos, notarías, fallos de jueces, muchos de ellos cómplices de estas prácticas criminales. Y Juan Cabeta, que siempre dice contradictorio con eso de negociar con los delincuentes. Rafael Augusto Restrepo Agudelo en la red social Twitter nos dice: respondí sí, porque aunque no se logre en 4 años, por lo menos establece una política de Estado seria en esa materia. Dice Ernei Vergara: sí, es urgente acabar con esta mala práctica que solo ayuda a incrementar la ilegalidad. Hasta los malandros aprovechan esto para apropiarse de terrenos de forma ilegal y venderlos loteados. Es urgente parar esta práctica ya y el gobierno en esto no puede ceder, dice Ernei Vergara. Secretaria Daniela Ortega en el municipio de Bello, de Seguridad y Convivencia. Su conclusión en 30 segundos a propósito de esta conversación y para dónde va este asunto de la ocupación ilegal de los predios. Perfecto. Estoy de acuerdo con la ciudadanía. Esta práctica la tenemos que acabar, la tenemos que frenar. Estoy de acuerdo en que tenemos que tener una política clara para poder frenar esta expansión. Necesitamos más herramientas jurídicas, necesitamos más herramientas operativas, necesitamos más herramientas logísticas. Bueno, se nos cortó la señal con la secretaria Daniela Ortega. Ella, gracias por participar esta mañana en esta conversación. César, lo propio, unos segundos finales para una conclusión y también para consultarle si el pronunciamiento ayer del gobierno en este contexto analizado esta mañana sirve o no sirve para nada. Felipe, sirve si se pasa de la demagogia a los instrumentos reales para que los municipios y departamentos puedan operativizar la norma. Si no, eso es demagogia. Porque ¿qué pasa ya en la parte para ir concluyendo? Esto es de fortalecimiento institucional y de recursos. Usted con leyes, con temas de ir a controlar el territorio, usted no tiene cómo, sino con recursos. Fortalecimiento institucional para poder hacer la preparación, el control y ya el ordenamiento definitivo, con proyectos que ya hemos sabido hacer como Juan Bobo, Moravia, que han sido grandes ejemplos para nuestra ciudad y para el mundo.